Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva edición del webinar Cerca de ti que organiza Fellow Founders junto a Devesa y Calvo Abogados. Mi nombre es David Devesa, soy socio fundador y CEO de Devesa y Calvo Abogados y hoy pues vengo a sustituir a nuestro habitual y más que profesional moderador y amigo Estefan, en esta jornada en la que vamos a hablar mucho de gestión de la incertidumbre, vamos a hablar mucho de estrategia ante un escenario muy complejo y absolutamente sobrevenido, y lo vamos a hacer de la mano de dos grandes profesionales, de dos grandes expertos en gestión empresarial y en estrategia. Como sabéis, Fellow Founders es una firma independiente cuya misión es apoyar a pymes y startups en sus planes de expansión y consolidación a través de la búsqueda de un modelo óptimo de financiación. Fellow tiene 4 líneas de negocio fundamental: el Fair Value, la valoración; el Crowd Investment, con Equity Crowdfunding; Alternative Assets, con la consultoría financiera; y finalmente Capital Markets, mercado de capitales. Por lo que respecta a nuestra firma, Devesa y Calvo Abogados, pues somos un despacho totalmente especializado en la prestación de servicios relacionados con la abogacía de los negocios para empresas, inversores e instituciones que operan en España. Y entre nuestras áreas, pues destacar sobre todo la planificación tributaria, el derecho mercantil y lo que tiene que ver con el asesoramiento jurídico laboral para compañías de tamaño medio o grande. Dicho esto, voy a presentar brevemente a las dos personas que nos acompañan hoy en este webinar. El primero de ellos, amigo desde hace un tiempo ya, es Jorge Couto. Jorge es asesor del Consejo de Directorio Ejecutivo de GS Autobar, Grupo Silvestre. Es una importante firma de automoción con sede en la Comunidad Autónoma de Murcia, pero que opera por toda España. Y además Jorge tiene una experiencia importantísima en consejos de dirección, consejos de administración y en definitiva, máxima responsabilidad de compañías como Levantina, Aludium, Paconsa o Grupo Conbursa. Tiene además formación jurídica y del IES en cuanto a la vertiente empresarial, y estoy seguro de que vamos a aprovechar mucho esa experiencia de Jorge en distintos campos, pero fundamentalmente tienen que ver con la dirección estratégica de la compañía y también en el ámbito de los recursos humanos, donde es un consolidado profesional. Igualmente nos acompaña Ernesto Muñoz, socio de Fellow Founders, licenciado en Económicas por la University of East London. Empezó su carrera en el sector financiero trabajando en la Bolsa de Madrid y Reuters, pasando por consultoras tecnológicas como Forrester y Gartner, donde ha ocupado puestos directivos. A lo largo de su carrera ha sido emprendedor y socio activo de múltiples proyectos empresariales. En estos últimos años viene realizando una labor de asesoramiento de negocio a equipos directivos de pymes y startups tecnológicas a través de su colaboración como Business Innovation Coach en el programa H2020 y la Fundación Madrid D, así como en colaboración con otras empresas del sector privado. Dicho esto, vamos ya al grano, vamos a entrar en esa, compartir experiencias, visiones de negocio desde la mano de estos dos grandes profesionales. Y el primer bloque de preguntas tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero también con el día después. En ese sentido, Jorge, quisiera preguntarte qué situación socioeconómica y de negocio estimas que nos vamos a encontrar en el medio y corto plazo, inmediatamente después de que superemos este estado de alarma, y cómo crees que va a impactar en los modelos de gestión y en los modelos de negocio de las empresas esta situación de máxima incertidumbre. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación por parte de Fellow Founders y los organizadores al evento. En cuanto a la pregunta de la situación económica, se ha invertido muchísima literatura al respecto.
de qué va a pasar, pues es una gran incertidumbre. Pero bueno, la situación macroeconómica es muy complicada, ¿vale? La caída importante que se va a producir en el PIB, el incremento de deuda pública, toda la parte del incremento del empleo que va a impactar inevitablemente en el consumo y esa caída del poder adquisitivo de las personas va a impactar en la demanda de todas las empresas. Desde el punto de vista de actividad, desde el punto de vista de sector de actividad va a ser bastante irregular. Va a depender muchísimo del sector en el que nos estemos desarrollando, el tipo de productos, de servicios que produzcamos o que ofertamos. Igual que en las situaciones económicas o macroeconómicas, la recuperación de los sectores, pues también va a haber sectores que van a recuperarse en V, igual que está habiendo sectores que han tenido una subida muy potente de su actividad y que tendrán que volver a una actividad normal. No se sabe si será una actividad parecida o incluso algo inferior que lo que tenían previo a esta situación, o recuperación en U, o la recuperación que se está comentando que es parecida al signo Nike, que recuperará parte de la actividad y luego será una escalada hacia arriba muy larga. Y luego, finalmente, si nos vamos a la empresa, va a depender muchísimo de la situación de la compañía antes de producirse la situación de confinamiento. Aquellas compañías que estaban fuertes antes de esta situación, finalmente tienen más posibilidades de salir adelante. Va a depender de su fortaleza financiera, cómo gestionen su liquidez y luego, sobre todo, su capacidad de gestión del equipo gestor para tratar de adaptarse a esta nueva normalidad y tratar de llevar la compañía adelante. Desde el punto de vista que comentabas de cómo van a impactar en los modelos de negocio y en las empresas, yo creo que ha habido un cambio muy importante. Un primer cambio importante que se produjo en los modelos de negocio fue el que se produjo en el año 2008. Con la crisis del 2008 hay un cambio de paradigma en que aquellos negocios que duraban 20 años, en el que trabajabas con el mismo modelo de negocio, con la misma forma de gestionarlos, eso se terminó. O sea, eso nos lo demostró con el tiempo en el que salvamos una crisis brutal. Al cabo de 3 o 4 años, en algunos sectores nos tuvimos que volver a reinventar y tuvimos que volver a redactar toda nuestra estrategia. Y actualmente pues estamos en una situación todavía mucho más brutal, porque la caída de la demanda que ha habido no es ni parecida a la del año 2008. Entonces, eso quiere decir que cada vez tenemos que en ciclos más cortos, adaptar nuestra estrategia y nuestros negocios a las nuevas situaciones. Luego hay una parte que es la adaptación tecnológica de las compañías, que ahí hasta hace poco era un valor añadido. Estamos hablando de esto de la transformación digital. La digitalización tiene que estar ya y la empresa ya tiene que haber estado transformada. Porque el que no esté transformado y el que no esté dentro de la digitalización probablemente va a tener más dificultades para sobrevivir. Ahí, desde el punto de vista productivo, yo creo que debe de haber un replanteamiento de las cadenas de suministro. Los que más hemos sufrido somos países que tenemos muy deslocalizada parte de nuestra producción. Esto de tener una parte importante de tu cadena de suministro a 8.000 kilómetros se está demostrando que ahora es muy difícil mantener determinados bienes de primer consumo. Estamos sufriendo pues, con mascarillas, estamos sufriendo con productos sanitarios. Probablemente ahí habrá intervención por parte del gobierno, debería haber de los estados, para tratar de atraer esa producción a estos países, ¿no? Y no depender tanto de terceros. Y finalmente, los equipos directivos vamos a jugar un papel importante en esto y creo que ahí es una parte importante en lo que va a diferenciar las empresas que salen adelante y no salen adelante. Por suerte, por desgracia, el 2008 está cerca. Muchos de los equipos directivos que estuvimos en ese momento estamos actualmente y tenemos una cierta experiencia en la gestión de crisis. Y yo creo que eso nos va a ayudar a tomar decisiones rápidas, a adaptar rápidamente nuestras estrategias y nuestros planes operativos a lo que nos demanda el mercado, que es incierto. Muy bien, Jorge, gracias por tu respuesta. Efectivamente, parece que esto es una especie de 2008, pero concentradísimo en mucho menos tiempo y en ese sentido la toma de decisiones de planificación y la adaptación al cambio es crucial. Ernesto, está claro que es una situación muy delicada que afecta a la mayoría de las compañías de nuestro país, pero también es verdad que hay unos sectores que lo van a sufrir especialmente
y otros que tal vez incluso puedan salir reforzados o beneficiados por esta coyuntura. Quisiera saber tu opinión al respecto. Bueno, buenas gracias, David y todos los oyentes, Jorge. Gracias por la pregunta. Cierto que va a haber sectores muy afectados, fundamentalmente todos aquellos que muevan o que mueven grandes masas de clientes, grandes masas de consumidores. Estamos hablando de tanto el sector de hostelería, el sector de hoteles, hospitality en general, lógicamente todos los sectores aledaños o todos los sectores de servicios que nutren a su vez a esos sectores se van a ver afectados. Y todo lo que son eventos de deportes, etcétera, todo lo que sean, digo en general por ser, vamos a decir, muy gráfico, ¿no? Para que todos seamos conscientes que esos sectores a su vez también tienen a su alrededor múltiples empresas y múltiples subsectores que son de los que se nutren y de los que viven y que a su vez viven de ellos también, que van a ser devastados en muchos casos, ¿no? Dicho eso, también es cierto, a tu segunda parte de la pregunta, que hay otros muchos sectores que pueden ser muy beneficiados y que de hecho ya lo están siendo, ¿no? Yo creo que básicamente todos aquellos que están introduciendo, y estoy hablando ya de startups y de pymes en general, que están introduciendo la digitalización en los procesos de todo tipo y tanto en la prestación de servicios como en la mejora de procesos tradicionales, etcétera, van a ser los grandes beneficiados, ¿no? Al final, las empresas más tradicionales que hasta ahora no se han digitalizado, ahora sí que van a tener una necesidad de digitalizarse de una forma muy rápida y de una forma lo más eficiente posible. Y cuando digo eficiente lo digo tanto en coste como en tiempo. Van a tener que dirigir su mirada hacia probablemente startups que están ahí, que llevan ahí ya un tiempo, con la vista puesta en ver si las compran, las integran, las absorben, cierran acuerdos con ellas para trabajar con ellas más estrechamente, etc. Siempre es más fácil absorber o integrar una estructura ya existente, que la puedes directamente añadir a tu cadena de valor o la puedes integrar en tu cadena de valor, que montarla de cero, ¿no? Yo creo que aquellas empresas tradicionales que eso lo vean como un plus, el hecho de poder añadir o de poder integrar estas empresas, como os digo, startups y pymes que algunos conocemos y que muchas de ellas son muy interesantes, que están además presentes en casi todos los sectores, yo creo que va a ser un momento muy interesante, y perdonar la redundancia de la palabra, a la hora de ver cómo evoluciona y cómo traccionan esas operaciones en los próximos meses, en los próximos 12-24 meses, porque va a haber muchas cosas que ocurran con la vista puesta en esa nueva digitalización. Digo nueva porque lo que venimos viviendo hasta ahora era un nice to have y ahora se va a convertir en un need to have, en cuanto a que la estrategia pasa por la digitalización de todos los procesos, tanto de compra como de venta, como de marketing digital, etcétera, etcétera. El mantener a tus clientes activos a través de las redes, eso es algo que hasta ahora, bueno, algunas empresas se lo planteaban como secundario y ahora ha pasado a ser absolutamente crítico y fundamental para la subsistencia de esas estructuras. Gracias, Ernesto. Parece que efectivamente esto es un revulsivo, casi la fuerza, ¿no? Ese sentido de la digitalización, que ya estaba sobre la mesa de muchas compañías, pero que con todo esto, evidentemente los tiempos son otros y hay que ponerse aún más si cabe las pilas, como bien dices. Pero, Jorge, desde el punto de vista de los planes estratégicos, está claro que esto ha sido un auténtico mazazo, que nadie podía prever hasta qué punto íbamos a enfrentarnos a una situación tan grave. En algunos casos, según las compañías, según los sectores, con una caída, si no al 0%, en algunos casos, unas caídas radicales en términos de ingreso, en términos de venta.
como experto que me consta eres en planificación, en elaboración e implementación de planes estratégicos, danos tu opinión respecto a este impacto y posibles medidas para suavizarlo de alguna forma, por favor. Bueno, la pregunta ineludiblemente va a haber un impacto importante en los planes estratégicos. Ten en cuenta que normalmente, salvo compañías muy tecnológicas, las compañías clásicas trabajan con planes estratégicos que luego convierten en planes de negocio pues, a 3, 5 e incluso algunos hasta 10 años, ¿no? Dependiendo de... Entonces, actualmente eso hay que plegarlo un poquito y empezar a trabajar más en el día a día, en el corto plazo, para poder superar ese bache que te puede dejar por el camino. Normalmente, cuando trabajas planes estratégicos, hay una gran disparidad dentro de las empresas. Desde empresas que son empresas familiares, en el que el plan estratégico está en la cabeza de unos pocos o de un propietario, y hay que tratar de extraer ese plan estratégico y por lo menos preparar un pequeño documento, una guía, donde sepamos hacia dónde nos tenemos que dirigir y eso trasladarlo al equipo directivo. O tienes, por otro lado, planes estratégicos que son verdaderos ladrillos que tienes que luego desmenuzar, que los ha hecho pues, una gran consultora o equipos directivos o gestores importantes de empresa. A partir de ahí, lo primero que vamos a tener que tratar de hacer es reformular las líneas estratégicas en función de la situación del sector en el que nos encontramos y en función de la situación real que tiene esa empresa. Entonces, dices, oye, ¿cómo va a influir esto en la implantación de los planes estratégicos? Pues básicamente cuando abordas el plan estratégico hay dos puntos que son críticos y uno más que otro. El primero es en la formulación estratégica en la que tienes que poner las bases sobre las que vas a ir trabajando luego en el día a día. Si esa formulación es errónea, no está bien diseñada, pues partes de una premisa equivocada, con lo cual vas a tener que reconducir tarde o temprano. Y luego una segunda parte, que para mí es la más crítica, que es la implantación y el despliegue de ese plan estratégico. Y es la más clave porque muchas veces una formulación, un plan estratégico regular, con una gran implantación o con una gran ejecución, consigue remontarlo y excelentes planes estratégicos muchas veces se quedan en el cajón porque nadie consigue poder llevarlos a cabo. Si partimos de lo que sería un despliegue de niveles clásicos a nivel estratégico, yo creo que ahí va a haber una inversión de lo que es la estrategia corporativa, que normalmente sueles trabajar cuestiones como la expansión o la integración vertical de la compañía, o ver cómo participas o te fusionas con otras compañías. Luego ves el otro punto de vista, que es la estrategia de negocio, que normalmente está muy enfocada a cómo hacer más competitivas las diferentes líneas de negocio que tiene la compañía. Y luego, finalmente, estás acabando en una estrategia operativa que es, dices, ¿cómo utilizo los recursos que tengo y la capacidad que tengo de cada una de las áreas funcionales de la compañía de la manera más eficiente? Pues normalmente vas de arriba abajo y actualmente la parte de estrategia corporativa la tienes que ver por el rabillo del ojo, ir viendo que hay una estrategia y que tienes que llegar, pero le tienes que dar muchísimo más peso a la estrategia operativa, que es lo que te va a hacer sobrevivir en el día a día, ¿vale? Y luego, llegado el momento, es posible que estés en disposición de poder abordar un proyecto de expansión, porque va a haber oportunidades, o algún tipo de integración vertical, porque es interesante que se pueda abordar, porque igual te hace más fuerte, pero sobre todo va a estar en la estrategia corporativa el foco de la compañía. Y dentro de esta estrategia corporativa, sobre todo, en conservar y hacer más eficiente tu negocio real, lo que te está dando de comer hoy, ¿vale? Porque tienes que tratar de consolidar eso, ya digo, sin perder el enfoque a largo plazo. Y luego, dentro de esa gestión, yo creo que hay tres pilares básicos en los que vamos a tener que trabajar y enfocar todas nuestras decisiones estratégicas. El primer pilar es la tesorería, que es lo primero que tienes que mantener porque es lo que te va a matar. O sea, si mueres vas a morir por la caja. Si tienes un problema de pérdidas, pues lo solucionarás ordenando tu balance o buscando soluciones, pero si no puedes pagar, estás muerto. Entonces, tus decisiones estratégicas van a pasar todas por aquí. Luego hay una parte de gestión del gasto que está relacionado con el primero, es decir, ver aquello que es accesorio, que no te aporta tanto valor, que no aporta valor en el corto plazo, lo tendrás que ir ajustando. Toda la parte de gastos fijos le vas a tener que dar una vuelta, sobre todo en compañías que llevan muchos años.
sin hacer ese tipo de ejercicios, normalmente vas acumulando grasa y es el momento de arañar un 15 o un 20% a esos gastos fijos y se puede hacer. Y luego ya el último punto, que también está relacionado con la caja y con el gasto, son dos partidas que suelen ser las más gordas, dependiendo del tipo de empresa. La parte de compra, aprovisionamiento y el gasto de personal. O sea, ahí tienes que entrar a redefinir esto y es lo que te puede dar solvencia y caja en el corto plazo. Y luego hay una tercera que la he dejado para el final, con conciencia de causa, que es la gestión del ingreso. En esta situación tendemos a enfocarnos en el gasto, caja, y solemos olvidar que la partida más importante es la partida de ingreso, que puede sostener todo lo demás. Y cuando abordas reestructuraciones, tratar de pensar que es mejor cortar una pata de algo que no redunde en reducir tu negocio, que ir directamente al negocio, que es lo más sencillo, reestructurando fuerzas comerciales, etcétera, que lo que te hacen es mermar todavía más. Gracias. Gracias, Jorge. Ernesto, ¿qué consejo puedes dar a esos responsables financieros de las compañías que como cada año arduamente han elaborado sus presupuestos, que lo han consensuado con esa dicotomía que siempre existe entre el área comercial y el área financiera, con el director general, tiene sus presupuestos inmaculados, comienza el ejercicio, llega una movida de cimientos tan importante como es este COVID y todas las previsiones presupuestarias se van al traste? ¿Qué consejos puedes darles para poder adaptarse con rapidez a esta necesidad de una nueva planificación? Bueno, yo creo que lo primero es realmente saber dónde está tu negocio, dónde está tu empresa en este momento, ¿no? Después de estos 2 meses o 2 meses y medio largos, cuando acabemos o cuando empecemos a vislumbrar qué es lo que va a pasar, lo primero es saber dónde estamos, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos, sobre todo en los sectores más afectados, poco pueden hacer con respecto a su modelo de negocio básico, ¿no? Porque el que tiene un bar tiene un bar, y el que tiene un restaurante tiene un restaurante, y el que tiene un centro comercial tiene un centro comercial, ¿no? Realmente reconducir esos modelos de negocio, lógicamente, es complicado, por no decir imposible, ¿no? Pueden buscar formas de mejorar ese plan de negocio en base a, vamos a decir, que nuevos canales de financiación, nuevos canales de ingresos que puedan empezar a buscar con nuevas estrategias, con nuevas ideas de posicionamiento. Yo no tengo la fórmula mágica. Yo creo, no la tengo y no creo que nadie la tenga. Yo creo que en muchos sectores en esta ocasión la frase típica de que hay que reinventarse, se van a tener que reinventar, muchos, y si no en su totalidad, en una gran medida. Aquella empresa que presta servicios sí que puede buscar dar giros o pivotar. Aquella empresa que tiene producto encima de la mesa y que lo que tiene es que dar salida a su producto, va a tener que buscar nuevos canales, etc. Yo acabo de salir, antes de entrar en el webcast con vosotros, de una reunión del consejo de una empresa, de una participada nuestra, y la estrategia pasa precisamente de mover la actividad de un continente a otro. Oye, en LATAM estamos teniendo problemas porque las fronteras están cerradas, no nos dejan que llegue nuestro producto, hay una cierta reticencia, miedo a recibir productos que vienen de España, pero en Europa no. Resulta que en el norte de Europa las fronteras están abiertas para las mercancías. Podemos enviar paquetería a Italia, podemos enviar paquetería a países nórdicos. Coño, ¿por qué no damos ese giro, ¿no? ¿Por qué no podemos replantear nuestra estrategia comercial y nuestra estrategia de penetración de un mercado a otro? De acuerdo que son distintos, de acuerdo que eso conlleva que previamente esta empresa ha tenido la prevención de tener una web también potente en inglés, además de su web más dirigida al mercado latinoamericano, y eso lo vamos a poder hacer probablemente en base a
a este giro que le vamos a dar. Entonces, realmente ahí el plan de negocio se mantiene, lo único que reenfocamos a dónde vamos a ir dirigidos, ¿no? Los números más o menos se mantienen en el sentido de que el presupuesto que tenemos para atacar un mercado lo vamos a dirigir a otro, incluso algunas partidas que podemos rescatar de algunos epígrafes que ya no se van a consumir o que están en stand-by, los podemos reconducir. Entonces, ese es el tipo de acción que requiere un pivotaje rápido, muy rápido, y que en estos tiempos, si tienes una empresa digitalizada, si tienes una empresa que puede atacar otros mercados de una forma rápida y eficiente porque ya tiene una buena página, ya tiene un buen sistema o vamos a decir un buen equipo de marketing digital, etcétera, pues lo vas a poder hacer, ¿no? Esta empresa, ¿por qué no va a ser candidato a que una grande o una más grande que tenga ese mismo problema no le eche un vistazo y diga, oye, pues con gente como esta podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso era un inciso. Volviendo a tu pregunta, algunos planes de negocio se podrán reconducir, algunos presupuestos podrán ser aprovechados para esos pivotajes de estrategia y otros muchos pues no. Dependiendo del sector hay que analizarlo muy detenidamente. No se puede generalizar con una solución para todos, ¿no? Yo creo que hay ahora más que nunca requiere un análisis muy profundo de dónde estamos, qué hacemos y a dónde queremos ir en la situación actual. Muchas gracias, Ernesto. Creo que has anticipado un poco, ¿no? Lo que quería formularte también respecto no solo a esa necesaria modificación de los presupuestos de cada compañía, sino también a cómo puede pivotar una empresa en esta situación de incertidumbre máxima, donde efectivamente pues hay decisiones que se puedan tomar. Pero primero, no todas las compañías están preparadas para tomarla, ni cuentan con recursos suficientes para tomarla. Y luego es verdad que hay encima de la mesa una espada de Damocles, que también ha señalado antes Jorge en su intervención, que es la tesorería de las compañías y que no deja de ser a veces pues un contrapeso o al menos un factor distractor a la hora de poder tomar una decisión de pivotaje en la estrategia de la compañía. Porque al final el responsable en cuestión está más preocupado de poder sobrevivir en el corto que realmente de poder adoptar con éxito ese pivotaje que comentas. Pero en cualquier caso, ¿cuáles crees tú, Ernesto, que son los aspectos críticos o fundamentales para, al margen evidentemente del caso concreto de cada compañía, pero en general aspectos críticos o fundamentales para poder reenfocar esos cambios de pivotaje estratégica con el COVID encima de la mesa? Pues yo creo que probablemente el principal es el equipo, ¿no? Si el equipo que tienes es un equipo multidisciplinar vamos a decir, con proactivo y con una actitud de búsqueda de la oportunidad y no demasiado pasivo, pues probablemente tendrás más posibilidades de encontrar soluciones, ¿no? Los equipos dinámicos, lógicamente, tienen que pivotar en base a una estrategia clara, en base a una dirección clara, pero tienen más posibilidades de éxito que los equipos pasivos, ¿no? Hay demasiadas empresas, de ahí que yo sea un ferviente creyente en las startups y en las pymes en estos momentos, quizá más que en las grandes empresas. Yo creo que la capacidad de pivotar de las pequeñas empresas es muy real y además le imprime una rapidez que en estos momentos va a ser algo crítico. De hecho, ya lo está siendo. Si eso se consigue en base al equipo, yo creo que la capacidad que luego tengan vamos a decir, de buscar los fondos adecuados o buscar las líneas adecuadas de financiación que les permita ejecutar, no debiera ser tan difícil. Yo creo que, aparte de que no es el tema de la charla de hoy, pero aparte de las líneas de financiación que existen, que son muchas,
y para la internacionalización, algunas muy potentes. Yo creo que la financiación bancaria está ahí y yo creo que la financiación también por parte de los inversores de estas pequeñas empresas está ahí. Entonces yo creo que contar con una buena base de inversores, contar con una buena base de profesionales dentro de la casa y tener una transparencia de mensaje y una, vamos a decir, claridad de estrategia, todo ello es fundamental para imprimir a la empresa el pivotaje y los giros que requieran para poder salir adelante. Para mí es fundamental que exista el equipo y para mí es fundamental que exista la estrategia. Yo creo que sin estrategia clara es imposible sobrevivir a esta situación o cualquier otra de crisis, pero esta es una situación sobrevenida para todos los sectores por igual y para todas las empresas por igual, donde la única diferencia está probablemente el que si estás en China ya lo has pasado y si estás en España pues lo estás pasando. Y si estás en Estados Unidos, pues bueno, estás en mitad de todo, en el antes, en el después y en el durante. Pero lo que deberíamos aprender de mercados precisamente como el norteamericano es la rapidez con la que pivotan y la rapidez con la que ejecutan. Y yo creo que eso es el éxito o el fracaso de las empresas en general, es esa visión de la crisis, que no deja de ser la oportunidad, y esa ejecución de la estrategia que emana de ese análisis de esa crisis que se está viendo y se está viviendo, ¿no? Entonces, las empresas que sean capaces de verlo, de estructurar y de dar respuesta a esa problemática de cada una, serán capaces de poder salir adelante de una forma, para mí, es mi opinión, de una forma más eficiente y más rápida y probablemente más exitosa, ¿no? Aquellos que estén esperando que les vengan a salvar, yo creo que pueden ir plegando, porque yo creo que va a haber pocos salvadores aquí ahora mismo. Va a haber muchos oportunistas y va a haber muchas empresas que vayan buscando el crecimiento a través de aquellos que se dejen comprar. Y de esos va a haber muchos también. Perdonad si me he extendido, pero vamos, yo creo que todo influye en lo que... Bueno, creo que una extensión totalmente justificada. El panorama es el que es. Esto es la ley de la selva en estado puro y es así de cruda la realidad económica de las compañías y efectivamente esa lectura de que no debemos esperar a que nos salven, sino salir a pelear cada uno desde su responsabilidad, pues es cruda, pero es real y por tanto me parece muy acertada toda esa reflexión. Hemos hablado de equipo, hemos hablado de estrategia y ahora me gustaría aclararos también en este contexto de incertidumbre del papel del líder de la compañía, de los máximos responsables de las empresas y en ese sentido, aprovechando, Jorge, que te tenemos aquí, que tienes una visión muy transversal de distintos sectores en los que me consta que has ocupado puestos de alta responsabilidad, no solo una compañía como la que estás actualmente, como Grupo GSA Autobar, como Grupo Silvestre, que es una gran empresa, desde luego, sino en otros muchos sectores. Quisiera preguntarte, poniéndote en el papel de esa persona, o de ese grupo de personas, de ese consejo, que tiene que tomar la decisión en estos momentos, ¿cuáles serían las claves, de manera clara, sucintas, muy resumidas, que podrías darles a la hora de afrontar esta situación, como comentamos, de total incertidumbre? Bueno, lo había anticipado también Ernesto, una de las claves, para mí la clave está en el equipo gestor, ¿vale? Partiendo de una base que en función de cómo esté la empresa, en qué sector te encuentres, estarás en una situación mejor o peor, pero las reglas del juego son para todos, para el sector o para la empresa. A partir de ahí, tener muy claro esas iniciativas estratégicas, establecer los objetivos claros para soportar esas iniciativas estratégicas en función sobre todo de la criticidad que tengan para tu negocio y tratar de trabajar en retornos rápidos, pero sin olvidarnos
que dentro de 4 o 5 meses tendremos que volver a un entorno más normalizado, y el querer ganar mucho a corto luego te va a pasar factura. En esos planes, cuando estás ejecutando, vas a tener que revisar todo el plan de inversiones, porque teníamos un plan de inversiones a 3 años, pues ahora tienes que ver si alguna de las inversiones futuras las tienes que hacer hoy, si vas a poder abordar esas inversiones que necesitarías, porque tienes la liquidez o la financiación suficiente. Redefinir los planes operativos que te puedan ayudar, con especial foco en aquellos que requieren la mejora de los procesos claves y procesos críticos, que te ayuden a mejorar la productividad, y ahí tiene un papel muy importante, como ha anticipado también Ernesto, toda la parte de sistemas de información. El rediseño organizativo de la compañía lo tienes que haber hecho ya, porque en muchos sectores que nos ha caído la actividad inicialmente un 90%, y hemos arrancado de un suelo de tener el 10% de las ventas que teníamos una semana anterior, hemos tenido que hacer un rediseño organizativo de momento para abordar el corto plazo y para sobrevivir, pero ese probablemente se va a quedar y vamos a tener, porque la nueva normalidad va a ser diferente a lo que teníamos anteriormente, y tiene que ser un rediseño organizativo que te ayude a abordar los próximos meses y ir articulándolo en función de tu volumen de actividad, en función de tus costes, en función de tus márgenes. La parte de planificación y el seguimiento que normalmente se hace una compañía, que suele ser mensual o trimestral, pues probablemente va a pasar a ser semanal y quincenal en muchos aspectos, como puede ser la tesorería u otros aspectos que los vas a tener que ir mirando más en el día a día. Y luego hay una parte importante que es lo que comentaba anteriormente: no olvidar el foco del negocio, el foco de la venta, el foco comercial, y ver cómo reenfocas tu parte comercial para tratar de ganar cuota de mercado. O sea, el mercado se va a contraer y la única forma de poder aguantar lo que tenías anteriormente es quitar cuota de mercado a otro. Y entonces ese punto no lo podemos olvidar. Ahí trabajar con cuadros operativos muy ágiles, simples y muy rápidos, que te permitan tener el pulso de la compañía en cada momento. Luego, a nivel de equipo, tiene que estar toda la organización alineada con ese plan operativo que montes. Ponle un nombre, llámale plan de contingencia, algo que llame la atención, que parezca importante, porque lo es, y que la gente lo perciba así, como algo urgente, importante, y que antepongan el día a día, o sea, estos planes al día a día, que lo conozca bien el equipo directivo, pero que lo conozca también muy bien los mandos intermedios y la gente que lo tiene que ejecutar. Con lo cual, una comunicación muy fluida entre niveles, tanto hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y luego aplicando todo lo que va surgiendo de ese plan operativo y las mejoras, y rectificando con muchísima agilidad. O sea, la clave en estos procesos es ser muy ágil y muy rápido en la toma de decisiones, y cuando has tomado una decisión que no es la correcta, reconducirla lo más rápido posible. Al final, todo esto te tiene que tener un impacto en tu cuenta de resultados, en la rentabilidad de la compañía, y todo esto lo tienes que ir viendo con mucha rapidez. Ya digo, hay acciones que las tendrás que valorar semanalmente y acciones que lo puedas hacer mensualmente. Muchas gracias, Jorge. Está claro, ¿no?, que al final la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Y en ese sentido, pues, Ernesto, hay factores de los que siempre hablamos, ¿no?, como innovación, como digitalización, que has comentado antes, como internacionalización. Me parece que son, bueno, máximas deseables, que están ahí, que son alcanzables, que a veces no las enfocamos con la prioridad adecuada, ¿no?, porque a veces priorizamos lo realmente urgente antes que lo importante, pero en este nuevo contexto, efectivamente, parece que las reglas del juego cambian. Y entonces, ¿qué papel crees que van a tener esos elementos en la gestión empresarial en la época, o casi era, diría yo, post-COVID? Esos elementos de digitalización, innovación, internacionalización. Yo creo que van a ser críticos, absolutamente críticos. Yo lo que estoy viendo es que aquellas empresas que, ya os digo, antes estaban en una situación de que lo que ofrecían al mercado era un nice to have, de repente se han convertido en un need to have, pero además crítico y con urgencia. Nosotros tenemos una operación ahora entre manos, un proyecto entre manos que estamos arrancando su financiación,
que es típico de lo que os estoy diciendo, ¿no? Una situación en la que venía de un desarrollo largo, tedioso, con muchos actores de por medio con quienes han tenido que ir validando su producto y el servicio y el uso, por lo tanto, viene dado de muchas manos. Y el desarrollo ha sido, como os digo, de 4 años. Y han pasado de estar en una situación hace 4 meses en la que ya empezaban a tener clientes e interés de algunos otros que lo veían como, bueno, era un servicio interesante a añadir a su portfolio de productos que ya ofrecían a terceros, y ahora de repente se ha convertido, ha eclosionado y se ha convertido en una necesidad real, ¿no? Una necesidad real porque lo que ellos tienen es el mal llamado pasaporte sanitario virtual. Digo mal llamado porque pasaporte sanitario solamente lo otorga la ONU, pero también están en ello para conseguir ese título. Pero ellos, por ejemplo, lo que están trasladando al mercado es una plataforma donde tú puedes tener absolutamente todo tu historial clínico, certificaciones médicas, análisis, etcétera, hacerlo y tenerlo todo en una plataforma, como os digo, accesible por aquellos que realmente tienen que acceder a ello, léase médicos, léase first responders, ¿no? Bomberos, policía, etcétera, en el caso que así sea necesario. Para que el usuario de esa plataforma, el que está recibiendo ese servicio, a través de la compañía que sea o del organismo que sea que lo tiene contratado con esta empresa que se llama Connected Life, le pueda permitir acceder a esa información de manera veraz y certificada y validada por, a su vez, las entidades correspondientes. Entonces, esta empresa que, como os digo, hace 4 meses tenía algo muy interesante que las compañías de seguros empezaban ya a vislumbrar como un valor añadido importante a ofrecer a sus asegurados, ahora de repente se convierte en una necesidad que todo el mundo está buscando una solución, no sobre el papel o no en desarrollo o no sin haber testado, sino algo real que ya tenga una posibilidad de implantación inmediata. Y esta empresa se encuentra en esa situación y de repente, ¡guau!, se encuentra ahí y dicen aquello de, pues oye, esta situación nos acaba de catapultar a un escenario que no preveíamos hasta dentro de 1, 2 o 3 años, ¿no? ¿Eso va a ser corriente? Sí, yo creo que esa situación, que ya conozco varios casos, se va a dar de forma regular, ¿no? Aquellas empresas que tienen en su portfolio productos que directamente inciden en las necesidades actuales, se van a convertir en líderes, se van a convertir en punteras. Yo creo que realmente aquello que, perdonar, que se me ha ido, estaba hablando más de la cuenta. Aquellos factores que comentabas de internacionalización, etcétera, y de innovación, no es fácil encontrarlo en todas las empresas, no es fácil pensar que todas las empresas van a estar dentro de ese espectro en el que van a poder internacionalizar o sean capaces de internacionalizar su producto o su servicio, o de que su innovación se vaya a convertir en algo absolutamente crítico y necesario en las necesidades de hoy en día. Pero desde luego aquellas que piensen que lo pueden ser o que lo pueden tener o que lo pueden hacer, yo les empujaría a que lo intentaran, porque realmente las oportunidades van a ser impresionantes para aquellas empresas que precisamente sus modelos de negocio incidan en esos 3 puntos que has comentado de innovación, internacionalización, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a radicar el éxito de muchas de ellas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jorge, está claro que es difícil, que es una situación que también depende del escenario micro de cada compañía, pero sí que quisiera que apuntaras qué mecanismos ha de adoptar la compañía, qué estrategias hemos de tener en cuenta para intentar que este desafío, que esta crisis, se convierta también en una oportunidad y que tal vez en cierta forma, o al menos en algunos ámbitos de la empresa, podamos salir reforzados.
Bueno, cuando entramos en escenarios disruptivos, son escenarios muchas veces traumáticos, ¿no? O generalmente traumáticos. Pero también, a la vez que son traumáticos, abren muchísimas oportunidades. Y esas oportunidades normalmente las aprovechan aquellas empresas que están más preparadas y que saben capear mejor esas situaciones. Yo creo que ahí las opciones que se abren, por un lado, es la parte de inversión tecnológica, creo que es clave. Y cuando hablamos de inversión tecnológica nos podemos ir hacia un modelo clásico, de decir, bueno, tengo que reimplantar un sistema de gestión, el que sea, pues un TMS, porque soy una compañía de transporte, o cualquiera de ellos, y me voy a una implantación clásica. Me cojo, voy a buscar dinero, si no lo tengo, contrato a una consultora que me ayude en la implantación, etcétera. Y luego lo que sí que tenemos que estar abiertos es a nuevas fórmulas. Antes las apuntábamos también, que es buscar partners interesantes. Hay actualmente muchísimas startups en el mercado que tienen unas herramientas muy potentes que todavía están por explotar y con los cuales puedes llegar a acuerdos como joint ventures, partnerships, acuerdos incluso de adquisición, de entrar en el accionariado. Les vas a ayudar porque si es además una actividad que es para ti es esencial, vas a tener un know-how que le vas a poder aportar, le vas a aportar conocimiento en la gestión y tratar de atraerlos, o sea, bien sea a través de talonario, que tengas que invertir en comprar, o convencer a ese equipo directivo de que tú le puedes aportar haciendo sinergia con tu equipo directivo. Hay otra parte importante que es tratar de hacer alianzas estratégicas con tus propios clientes, con proveedores. Es un momento bueno para integrarte verticalmente y llegando a un buen acuerdo. Van a sufrir todos los sectores. Si tú sufres, tus proveedores van a sufrir porque les va a caer también su actividad. Y incluso con los propios competidores. O sea, sectores como el que estoy actualmente, que nosotros lo que hacemos es comprar y distribuir piezas de automoción, recambios de vehículos, pues alianzas con competidores, que no tengas una lucha encarnizada en el mercado y que te permita agrupar centrales de compras, economías de escala, te pueden ayudar muchísimo en sectores que incluso pues, tienen unas rentabilidades muy bajas. Y luego, también se apuntaba anteriormente, es un momento muy bueno para hacer adquisiciones y van a surgir oportunidades muy interesantes en los sectores de crecimiento inorgánico. ¿Por qué? Pues porque va a haber empresas que van a estar muy tocadas, que su negocio no es malo, pero no han llegado en el momento óptimo al parón, van a pasar dificultades financieras, van a tener dificultades en su financiación, no van a tener capacidad de endeudamiento porque bueno, los ICO están muy bien, pero los criterios de valoración de un ICO son criterios absolutamente de la banca. Y si no te lo daban antes sin el ICO, no te lo van a dar con el ICO tampoco. Entonces, eso es un momento bueno para tratar de hacer alguna adquisición y hacer un crecimiento inorgánico con un coste para la empresa reducido. Muy bien, Jorge. Quisiera también que profundizaras en algo que has señalado antes y es en las medidas que se pueden adoptar desde el punto de vista financiero para proteger la caja y mejorar los niveles de tesorería de las compañías. Gracias. Vamos a ver, a nivel de tesorería, vamos a ver, ahora es un momento en el que tienes que tratar de captar e incluso sobredimensionar tu tesorería. Hombre, teniendo cabeza, es decir, tú vas a plantearte un escenario pesimista y esa tesorería que vas a consumir la vas a tener que devolver. O sea, lo que no puedes es ser alegre, que ahora mismo consigas apalancarte más de lo que te toca y al cabo de un año pues tengas dificultades para devolver esa. Pero ahora mismo es un momento de ser generoso con la captación de tesorería. ¿Vale? Vas a incrementar tus gastos financieros, pero yo creo que va a haber oportunidades para rentabilizarlos. Va a haber compañías que van a ofrecer descuentos por pronto pago. Vas a poder mover la tesorería, yo creo que razonablemente bien dentro de tu sector. Y además, cuando acabe toda esta vorágine en la que el gobierno está ayudando a encontrar liquidez, probablemente la financiación va a ser más cara. Con lo cual, lo que podamos anticipar está bien. Y luego, a nivel de tesorería, depende mucho de los sectores de actividad, pero es un momento en el que la parte de working capital lo tienes que estar viendo con lupa. Venimos de una época que no es que haya sido muy abundante, pero llevamos
bastantes años en los que hemos bajado un poquito la eficiencia de la gestión en muchos sectores, el tratar de comprar de una manera más eficiente, el tratar de rotar tu stock de una manera mejor, dependiendo del sector de actividad. Y luego, sobre todo, el llevar una gestión de la caja muy de día a día. O sea, ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos viendo la posición de caja prácticamente cada 3 días. Ahora lo hemos ampliado una semana porque creemos que ya estamos en un momento en el que no es el problema es recuperar el negocio lo más rápido posible, pero tienes que ir luego planteándote las previsiones de caja en función de tu negocio a 3, 4, 6 meses, lo que te permita ver en función de tus carteras de clientes, de pedidos, y ahí pues cada mes, acabas mes, cierras y proyectas otros 4 meses de caja para ver que no vas a tener dificultades a futuro. Medidas de caja hay muchas, depende mucho de la empresa, del sector, pero bueno, básicamente a grandes rasgos es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Jorge. Volviendo a ese aspecto de la financiación, esta gran reclusión, que es como ha bautizado el Fondo Monetario Internacional a esta crisis a la que nos enfrentamos, crisis sin precedentes en términos de caída del PIB, en términos de destrucción de empleo, se compara con una posguerra civil española o se compara en términos económicos, obviamente, o se compara con el final de la segunda, y parece que examinando esas cifras de descenso del PIB y destrucción de empleo, pues no parece una observación demasiado exagerada, por lo menos en el corto. Esa gran reclusión, este panorama al que nos enfrentamos, esto justifica la adopción de un nuevo modelo de financiación. Vamos a hacer un nuevo modelo de financiación, especialmente en el ámbito de las pymes y las startups. La financiación alternativa puede ser una solución óptima cuando vamos a sufrir, como ya apunta Jorge, un incremento del precio de la financiación convencional bancaria? Pues yo creo que sí, la respuesta está en tu pregunta. Yo creo que la financiación bancaria, que ya de por sí está demasiado presente entre las pymes y startups españolas y la empresa en general, tenemos un exceso de financiación bancaria si nos comparamos con países de nuestro entorno. Si en España está en el 80 y muchos %, cuando empezó la crisis estaba en el 95, en el 96%, ahora mismo pues estará en el 87 o en el 89. Sigue siendo altísima con respecto pues, a países como Gran Bretaña, donde está en el 60, o Francia, donde está también por el estilo, ¿no? Dicho esto, lógicamente la financiación alternativa debe ir ocupando cada vez mayor espacio en lo que son las fuentes de financiación de las pymes y de las startups sobre todo. También es cierto que la financiación alternativa, los inversores que a su vez están presentes van buscando precisamente un largo plazo, no van buscando un corto, con lo cual son más proclives, están más dispuestos a aguantar inversión en pequeñas empresas más tiempo, son más condescendientes con, vamos a decir, con la situación o con los vaivenes en la situación financiera de la empresa. Los bancos ya sabemos que son absolutamente inflexibles en la mayoría de los casos y lo primero que te sufren son las líneas de financiación, tanto de circulante, etcétera, como por lo tanto la supervivencia, si estás 100% en manos de financiación bancaria, la supervivencia es complicada a veces. Lo vimos ya hace 10 años cuando la crisis financiera, que precisamente el mayor asesino de pymes y de startups fue la falta de financiación, porque las líneas de crédito se secaron y se cortaron de repente, ¿no? Entonces, lógicamente, ese aprendizaje yo creo que nos lleva a una situación donde las empresas son más conscientes de buscar financiación alternativa. Y yo creo que ahí, yo creo que todo el espectro o la estructura que hay de apoyo a pymes y startups, desde empresas como Fellow Funders, etcétera, yo creo que estamos ahí precisamente para ayudar y para convertir esa necesidad en algo positivo, ¿no? Y que a su vez ayude, por un lado, a los promotores y emprendedores y empresarios, que no dejan de ser empresarios,
y a los inversores con oportunidades que encajen en sus expectativas, ¿no? Y en sus necesidades, ¿no? Y esa es la labor que nosotros queremos cumplir y yo creo que esa es la situación que, quieras que no, ahora mismo cada vez con más rotundidad van a vivir las startups y pymes en general. La búsqueda de financiación alternativa yo creo que está aquí para quedarse y que esos porcentajes de financiación bancaria vayan reduciéndose hasta los niveles que están los de nuestro entorno, ¿no? Ya no voy a hablar de países anglosajones, pero sí países a lo mejor como Francia o incluso como Alemania, ¿no? Que deja, ¿no? Sigue siendo alto, pero no deja de ser muy importante la financiación alternativa. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, terminado este bloque de preguntas, como suele ser ya tradicional en este formato de cerca de ti, vamos a abordar una serie de preguntas rápidas, preguntas que además os va a ir también apareciendo en pantalla a los asistentes, de modo que también, además de que nuestros panelistas puedan ir respondiendo de forma breve y concisa, pues al cabo de las mismas veremos también a modo de encuesta cuáles son los resultados. Empezamos. La primera de ellas es: ¿las empresas se irán afectadas por la crisis del COVID-19 en 6 meses, 1 año, 18 meses, 5 años? No sabe, no contesta. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que en 18 meses dejará de ser ya tan crítico, ¿no? Pero quiero ser optimista. Jorge, tienes que activar el sonido. Perdón, yo coincido en la respuesta a los 18 meses. Creo que nos espera hasta final de año mucha incertidumbre y que empezaremos a ver la luz y saber dónde nos quedamos para el primer trimestre del año que viene. Muy bien. ¿Qué sectores van a salir reforzados de la crisis con el COVID-19? Salud, ocio digital, e-commerce, telecom, alimentación, seguridad. Para mí la fácil debería ser decir ocio digital, aunque yo creo que el e-commerce también va a tener un repunte importante en su actividad. Sí, yo básicamente coincido al 100%. Ha sido el momento en el que ha pegado un salto muy cualitativo el e-commerce y además incluso personas que no son digitales han tenido forzosamente que probarlo y yo creo que indudablemente va a ser. Y luego las empresas de telecomunicaciones yo creo que van también a salir reforzadas en el sentido de proporcionar las infraestructuras para lo que se ha abierto, que es el teletrabajo, que yo creo que hemos avanzado 5 o 6 años con respecto a lo que teníamos antes. ¿Qué opciones estratégicas nos pueden permitir ser reforzados del actual escenario disruptivo en el que nos encontramos? Inversión tecnológica, alianzas estratégicas, adquisiciones o fusiones, formación, innovación. Yo ahí, una vez más, me decantaría por lo que es inversión tecnológica. Yo creo que aquellos que lo hagan saldrán muy reforzados. Aunque también es cierto que esa inversión tecnológica se puede realizar mediante adquisiciones o fusiones, con lo cual, para mí, cualquiera de las dos sería válida. Pues coincidimos en la inversión tecnológica, sin duda, y luego yo creo que se puede jugar una gran baza tanto en la inversión tecnológica como en otro tipo de inversiones con las alianzas estratégicas. Muy bien. ¿Crees que en tu sector de actividad la contratación del mercado va a suponer que salgáis más reforzados desde el punto de vista de la eficiencia y productividad? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? No contesta. Yo en el nuestro sí, pero también es cierto que
que nosotros estamos también en un momento bueno y porque es inversión alternativa lo que estamos gestionando. Entonces yo creo que la corta es sí. Nuestro sector sí. Nosotros, sí, sin duda. Es en lo que estamos poniendo el mayor foco. Después de haber consolidado la tesorería, es aquí, la productividad. Pues ahí tenéis la siguiente pregunta. Ante el nuevo escenario socioeconómico, ¿a cuánto tiempo crees que debemos de reformular los planes de negocio de las empresas? ¿6 meses? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿O 5 años? Yo semestralmente, vamos, y no digo trimestral porque ya me parece exagerado, pero semestralmente hay que llevar estos próximos 24 meses, hay que llevar un control exhaustivo, yo creo, de por dónde va el barco. Sí, yo creo que tenemos que hacer planes anuales y con mucha flexibilidad y revisándolos día a día y cada 3 meses reformulando, al menos hasta diciembre del 2021. Sí. ¿Cuál es la palanca más efectiva para mantener el crecimiento de las empresas? Tecnología, talento, internacionalización, innovación. Para mí la tecnología en estos momentos es crítico. La tecnología, igual que la anterior crisis nos salvó la internacionalización, yo creo que en esta vamos a tener que apañarnos internamente con tecnología. Sí. Yo coincido también en la tecnología como factor crítico en ese Sí. sentido. ¿Cuáles serán las fuentes de financiación alternativa con más auge en el futuro? Equity crowdfunding, crowdlending, mercados de capitales, venture capital, private equity o emisión de deuda. Yo tengo que decir que equity crowdfunding, ¿cómo no? Yo creo que para España, vamos a decir que equity crowdfunding, y permitirme un minuto de explicación, para España es importante que el equity crowdfunding termine de penetrar en la sociedad inversora. Es un modelo de financiación alternativa presente en todos los países industrializados y además con un recorrido espectacular en países como Estados Unidos y Centro Europa, ¿no? Yo creo que España está todavía un poco a la zaga y yo pienso que precisamente porque es una alternativa tanto para el inversor como para el que busca financiación desde una startup o desde una pyme, yo creo que el equity crowdfunding es una respuesta estupenda para esa necesidad. Yo aquí me genera dudas, depende muchísimo del tamaño de compañía y de la situación de la compañía en ese momento. O sea, yo creo que se va a seguir tirando mucho de las tradicionales, pero yo me gustaría que tanto el equity como el crowdlending tuvieran más fuerza. Yo creo que para las pymes es una buena solución, porque aporta un valor adicional a la financiación pura y dura. Correcto. Bien, y finalmente, la última pregunta sería, ¿qué fuente de financiación es la preferida de startups en estos momentos de crisis? FFF, Business Angels, Equity Crowdfunding, financiación pública, financiación bancaria o Venture Capital. Yo creo que una vez más el equity crowdfunding es la preferida. Eso no significa que sea siempre la que obtienen, pero desde luego es la preferida. Estoy totalmente de acuerdo. Equity crowdfunding. Muy bien, pues hemos terminado con el quiz. Vamos a ver los resultados cuando estén disponibles. Y aquí los tenemos inmediatamente. La primera pregunta, ¿las empresas seguirán afectadas por la crisis del COVID-19? La mayoría apunta a un plazo de 18 meses. Bueno, que es algo bastante previsible dentro de los escenarios que manejan los distintos informes económicos. Esperemos que los menos optimistas que han señalado de 5 años se equivoquen. Joder, sí. La cuenta que nos trae a todo el país. ¿Qué sectores van a salir reforzados de la crisis COVID-19? Opción múltiple. E-commerce, el más reforzado, seguido de la salud y de telecom, que también está muy relacionado con el e-commerce.
Bueno, alimentación el 31, seguridad el 19. Aunque bueno, realmente ahí la seguridad relacionada con la e-commerce y la telecom también previsiblemente pues irá en aumento. Pero bueno, ahí son tendencias mixtas, ¿no? Que podrían encasillarse en telecom o en seguridad prácticamente. ¿Qué opciones estratégicas nos pueden permitir salir reforzados del actual escenario disruptivo en el que nos encontramos? Ahí, al igual que vosotros y que yo, bueno, hemos conseguido todos y todos los que nos acompañan hoy, la apuesta mayoritaria es la inversión tecnológica, seguida por las alianzas estratégicas y la innovación. Parece que en estos momentos hay menos personas con ganas de entrar en fusiones o adquisiciones en este contexto, pero bueno, evidentemente también alguna cara. ¿Crees que en tu sector de actividad la contratación del mercado va a suponer que se la más reforzado desde el punto de vista de la eficiencia y productividad? Un porcentaje indiscutible, el 81%, dice que sí. Bien. Ante el nuevo escenario socioeconómico, ¿a cuánto tiempo crees que debemos de reformar los planes de negocio? A un año el 38%, 6 meses el 31%, 2 años el 19%. Y bueno, aquí a lo mejor en la encuesta tenemos que haber puesto 3 meses o un mes. Sí. Con estos tan cambiantes, no sabemos si hay rebrotes, si no hay, a ver quién es el valiente que se puede hacer previsiones a largo o a medio. ¿Cuál es la palanca más efectiva para mantener el crecimiento de las empresas? Ahí, bueno, vemos que la innovación sale ganador entre las distintas posiciones, seguida de la tecnología, aunque están obviamente muy relacionadas una con la otra. Talento un 13%, internalización la que menor, un 6%. ¿Cuáles serán las fuentes de financiación alternativa con más auge en el futuro? También aplastante y abrumadora mayoría a favor del equity crowdfunding, algo de lo que nuestros amigos de Fellow Funders estarán muy contentos. Sí. Pueden ayudar a cualquiera de los asistentes. Crowdlending un 38% y en menor medida las demás. ¿Qué fuente de financiación es la preferida de startups en momentos de crisis? Nuevamente vemos que la preferida es el equity crowdfunding, el 31%, seguida relativamente cerca por la financiación pública, el 25%, y luego las demás. Yo no quisiera terminar sin dejarte responder alguna de las preguntas que hemos recibido también de los asistentes. Y las dos, en principio, Ernesto, tienen más que ver con tu área de experiencia. Adelante. Fernando Reverte, de Balmesa, buen amigo, y aprovecho para saludarlo. Nos pregunta si en financiación alternativa, plataformas de P2P, de P2P Lending han causado, y es así, se han ocasionado grandes casos de estafa en Europa. ¿Cómo se puede aumentar la financiación alternativa si existen riesgos tan elevados como estos? Señala, por ejemplo, los casos de Enestio y de Monetera. Sí, realmente es que no tiene nada que ver con el equity crowdfunding como tal, ¿no? Al final, el tema del equity crowdfunding es que la inversión se realiza sobre el capital de la empresa, sobre el equity de la empresa, mientras que en el crowdlending lo que estás haciendo es prestar dinero a la empresa, ¿no? Lógicamente, cuando estás dentro del capital, tienes el respaldo de un activo, que es los activos de la empresa, y estás comprando, vamos a decir, o invirtiendo en los activos de la empresa, ¿no? Cuando le estás prestando a la empresa dinero, pues no dejas de ser un prestamista que le está poniendo dinero a la empresa para que lleve a cabo su actividad. Si esta sale bien, bien, y si sale mal, pues recibes un pequeño varapalo o un gran varapalo, ¿no? Esos los casos a los que se refiere este compañero están más relacionados con ese tipo de situación. El tema del equity crowdfunding, bueno, el riesgo está en que la empresa quiebre o que la empresa tarde más tiempo del debido en poder traccionar su modelo y por lo tanto convertirse en una empresa con un valor tangible, ¿no? Real. Pero vamos, mi contestación es esa.
Muy bien. Igualmente, Andrés Aldaez Real pregunta ¿cómo valoran el mercado en Portugal y posicionamiento de inversores? ¿La financiación alternativa de Fellow Founders podría ser aplicable en Portugal? Perfectamente, perfectamente. De hecho, nosotros en Fellow Funders tenemos inversores de múltiples países, ya no recuerdo cuántos, pero creedme si os digo que tenemos, me parece, son 48 países, inversores de 48 países registrados. Y en distintas rondas recibimos inversión de múltiples países a su vez, ¿no? Lógicamente de los países europeos con más asiduidad también. Y de Portugal en concreto, pues también. Lógicamente, el equity crowdfunding en Portugal, siendo un mercado mucho más pequeño que el español, yo creo que terminará siendo también muy interesante. Yo creo que el desarrollo del equity crowdfunding en general va a ir ligado, como decimos, a la eclosión de lo que es la financiación alternativa real, ¿no? La búsqueda de alternativas en cuanto a la financiación de las pymes y startups. Esa va a ser la eclosión real, ¿no? Cuando eso ocurra, que yo creo que ya está empezando a ocurrir, o por lo menos nosotros así lo estamos viendo, en cuanto a los volúmenes que transaccionamos con la plataforma, y que están recibiendo un aumento año sobre año de 3 dígitos, pues así lo demuestran, ¿no? Así lo demuestran. Bueno, fantástico. Creo que ha sido un webinar muy interesante para todos los que han podido asistir. Igualmente sabéis que el equipo de Fellow de comunicación procede a grabarlo y luego también las personas que no han podido acompañarnos por distintos motivos podrán disfrutar de él con posterioridad. Quiero agradecer tanto a Ernesto como a Jorge su participación. Son personas que se hablan desde la experiencia y eso se nota desde un profundo conocimiento de estrategia empresarial. Y también terminar con un mensaje de ánimo y de fuerza para todos los que nos escuchan. Efectivamente, vemos momentos inusitados, prácticamente sin precedentes, pero también es verdad que contamos con grandes empresarios, con grandes emprendedores en nuestro país, con grandes asesores, con personas de mucha experiencia como las que hemos tenido oportunidad de disfrutar aquí hoy, y por tanto no queda otra que salir de fuera y luchar, internacionalizar, innovar, digitalizarse. Juntos pues lo conseguiremos y saldremos adelante, y por la parte que nos toca, como reza el título de esta jornada, aquí seguiremos cerca de ti para lo que sea necesario. Muchas gracias a todos y a continuación no os olvidéis no olvidéis rellenar la encuesta de satisfacción que aparece a continuación del webcast. Muchas gracias por vuestro feedback. Ahí tenéis. En tu opinión, los ponentes han sido claros presentando y resolviendo las dudas, poco claros, muy claros. Los ponentes no pueden responder las preguntas, ¿eh? Hay un conflicto de intereses y por tanto hay que responderlas. Segundo, ¿consideras que los ponentes están suficientemente preparados sobre los temas presentados? Poco preparados, muy preparados. Dice que el anfitrión y los panelistas no pueden votar, por tanto yo tampoco puedo votar, ¿eh? Quería echaros una mano, pero no me deja. Bueno. ¿Te sientes satisfecho con la duración del webcast? ¿Sí o no? ¿Te ha resultado útil? ¿Sí o no? ¿Hemos resuelto tus dudas? ¿Sí o no? Muy bien, pues podéis votar esa pequeña encuesta. Bueno, pues han sido muy claros, hay un 75% para un 75% de los votantes, bastante claros para el 25% y poco claros para ninguno. ¿Consideras que los ponentes están suficientemente preparados a estos temas? Conciencia del 100% que sí. ¿Te sientes satisfecho con la duración del webcast? Sí, eso es que hemos sido relativamente breves, ¿eh? He intentado condensar bastante porque es mucho lo que hay que hablar. ¿Te ha resultado útil? Sí, 100%. ¿Hemos resuelto tus dudas?
sí, 11, un 92%. ¿Hay alguien que se ha quedado con alguna pregunta por hacer? Está a tiempo de formularla o de enviarlo al equipo de Fellow para responderla en el boletín de Fellow, que se distribuye con todas las conclusiones de este webinar. Pues nada más, muchísimas gracias y como decía, ánimo y fuerza, que seguro que saldremos juntos adelante. Muy buenas tardes. Seguro que sí. Gracias. Buenas tardes. Chao.